endotropias que hacían falta. ¿Ok? Las endotropias adquiridas no acomodativas, la microtropia, las endotropias secundarias, las endotropias de miopías, las endotropias cíclicas y las endotropias agudas. ¿Ok? Ok. Empezando con las endotropias adquiridas no acomodativas, esta es una de las formas clínicas más frecuentes de endotropia. Se manifiestan luego de los 6 meses de vida y habitualmente están entre los últimos meses del primer año y los 3 años de edad, aunque en ocasiones pueden aparecer algo más tarde. Pero cabe destacar, o es muy importante, que estas siempre aparecen antes de que se complete la maduración visual, o sea, antes de los 7 años de edad. Pueden ser llamadas o tienen distintos nombres dependiendo de la literatura que leamos. Podemos encontrarlas como endotropias concomitantes adquiridas, como endotropias básicas, endotropias esenciales de aparición tardía, y no se conoce con certeza la causa. Lo que se sabe es que tiene una alta incidencia familiar, por lo que debe ser bien investigado. El comienzo puede presentarse de dos maneras. Puede tener un comienzo agudo o un comienzo insidioso. El comienzo agudo destaca o se desencadena por un estrés físico o emocional. Un estado febril o una eruptiva de la infancia puede desatarme esta patología. O puede tener un comienzo insidioso, en ocasiones simulando ser una endotropia intermitente o un ángulo de desviación que va aumentando en magnitud y frecuencia hasta que finalmente se establece de manera permanente. De todas maneras, cuando el niño acude a nuestra consulta, es habitual que ya la desviación sea manifiesta y que no ofrezca ninguna duda diagnóstica. ¿Ok? La clínica, la presentación clínica de la endotropia acomodativa suele ser la siguiente. Si bien es una endotropia que puede tener un inicio alternante espontáneo, lo habitual es que sea monocular, una ambliopía de grado variable en el ojo no fijador. La severidad de la ambliopía suele serlo de razón directa al tiempo de evolución del estrabismo. Si es reciente, pues ella será leve o moderada. Si ya tiene cierto tiempo, suele ser más severa. El ángulo de desviación, si bien habitualmente es significativo, no suele sobrepasar los 35 a 45 dioptrías prismáticas. Puede hallarse en muy raras ocasiones en función de los músculos oblicuos con patrones alfabéticos en A o B, pero en una proporción muy chiquitica, ¿ok? Es de hecho, es más frecuente en la endotropia congénita que hablamos el día de ayer. En caso, puede presentarse algunos casos que estén asociados con errores refractivos y el más frecuente es la hipermetropía. Generalmente no es elevada, pero su corrección óptica no va a influir de ninguna manera sobre el ángulo de desviación de esta endotropia adquirida. Ok. El tratamiento. El tratamiento básicamente es quirúrgico, siempre tomando en cuenta las siguientes providencias. Si existe ambliopía aún leve, es prioritario su enérgico tratamiento, siempre apuntando a operar pacientes con igual visión de ambos ojos. Es una falta grave desconocer la ambliopía en estos pacientes. Es necesario también intentar conocer el estado sensorial, salvo que, bueno, en estos pacientes, la información brindada por ellos no siempre va a ser significativa y no siempre va a influir sobre el planteo quirúrgico en estos casos. Cabe destacar que de estos pacientes con una correspondencia retinal normal, que son raros también en estos casos, suelen tener un excelente pronóstico. La única manera de que una correspondencia retinal anormal influya de cierta manera, que pueda contraindicar el planteamiento quirúrgico, son aquellos que tengan un ángulo de desviación menor a las 15 a 12 dioptrías y con una fusión anómala, ¿ok? Que sea en condiciones de visión corriente. Se debe realizar también un examen de la motilidad con especial atención en la observación de las versiones, detectar si hay disfunción en los músculos cicloverticales y, bueno, evidenciar también la hiperfunción de los músculos oblicuos que pueden predisponer a la sobrecorrección quirúrgica tardía. Ok.
Luego de haber corregido la ambliopía, la hipermetropía y haber realizado nuestro test de evaluación, si la desviación sigue siendo significativa, se sugiere la intervención quirúrgica. Pero teniendo en cuenta teniendo particularmente ciertos criterios. Siendo el caso de esta endotropia concomitante adquirida, generalmente es monocular. ¿Ok? Si es monocular, que no alterna, generalmente vamos a tomar en cuenta operar. Si me están viendo, ¿no? Si me están viendo, ¿no? Si están viendo la... No, todavía no. No, comparte la pantalla. Ok, entonces continúo. Luego de haber corregido la ambliopía, la hipermetropía y realizado los test de evaluación, si la desviación sigue siendo significativa, se sugiere la intervención quirúrgica. Entonces, esto tiene particulares criterios, siendo el caso de la endotropia concomitante adquirida, una endotropia monocular que no alterna, generalmente se opera un solo ojo. En el caso muy raro de que haya alternancia, se considerará operar los dos ojos. ¿Cuántos músculos se deben tocar? Esto va a depender o va a estar sujeto al ángulo de desviación. Teniendo en cuenta que el ángulo de desviación es pequeño, por ejemplo, menores de 20 dioptrías, pues se tomará en cuenta operar un solo músculo. Si es mayor de esto, se tomará en cuenta operar más de un músculo, ¿ok? Pero bueno, esto ya es tema de otra clase que es los procedimientos quirúrgicos de metraje. Ok, entonces si tenemos un ángulo moderado de unos 20 a 30 dioptrías prismáticas, si es monocular, pues se recomienda un retroceso del recto medio. En caso de que haya alternancia, pues se recomienda un retroceso de ambos rectos medios. En caso de que sea un ángulo manifiesto mayor de 40 dioptrías prismáticas, pues se recomienda el retroceso del recto medio más la resección del recto lateral. En el caso de que sea alternante, pues se realiza retroceso de ambos rectos medios más resección del recto lateral del ojo desviado. ¿Ok? El pronóstico de estas endotropias son mejores que la de la endotropia congénita si el tratamiento no se demora. Y de hecho, el paciente pudiera llegar a tener la obtención de estereóxido, que algunas literaturas refieren que generalmente es una estereoxis gruesa. Ok, luego pasamos con lo que son las microtropias. La microtropia es una entidad clínica bien definida, caracterizada por una endotropia de pequeño ángulo de desviación, menor de las 10 dioptrías y entre las 8 dioptrías prismáticas aproximadamente. Es monocular y con una fuerte tendencia a desarrollar ambliopía de los ojos desviados. No muy severa, pero generalmente de leve a moderada, mostrando habitualmente cierto grado de visión binocular de baja jerarquía funcional. Se pueden considerar dos tipos. Tenemos la microtropia primaria, ¿ok? Y la microtropia secundaria. La primaria es una endotropia de pequeño ángulo con alta incidencia hereditaria, ¿ok? Y una alta incidencia heredofamiliar, ¿ok? Y que es demostrada desde su inicio. Es frecuente hallar los consanguíneos, los familiares, como podemos ver en la imagen, padre e hijo, que el padre haya tenido alguna forma clínica de alguna endotropia, ya sea congénita, etc. Y las microtropias secundarias son aquellas endotropias residuales de pequeño ángulo de desviación consecutiva a una cirugía de desviación de ángulo mayor, generalmente las endotropias congénitas. Suelen tener binocularidad y buena función motora. ¿Qué será esto? Esto que me sale aquí, es como no sé. Ok. La clínica. Esta es básicamente la clínica de la microtropia, pero generalmente son muy difíciles de diagnosticar. Si uno no está alerta a la posibilidad de su presencia, puede que puedan pasar por alto. Tenemos que prestar vital atención y sospechar de aquellos pacientes que tengan una ambliopía leve o moderada en los cuales no sepamos la causa. Y de esto es característico aquellos pacientes que nosotros evaluamos con una agudeza visual mejor corregida de un ojo 20-20 y el otro ojo 20-30.
Entonces hay que siempre tratar de buscar la causa de por qué ese ojito no nos llega a la mejor visión. Queda sobreentendido que las microtropias, el sentido del ángulo es hacia la endo, ¿ok? Más debe saberse que existe también en menor medida o en menor jerarquía las microexotropias, pero bueno, eso también es tema de otro seminario. El ángulo de desviación en la mayoría de los casos oscila, como ya lo dije, entre 8 y menos de 8 dioptrías prismáticas, más nunca es más allá de las 10 dioptrías. Debemos recordar que endotropias mayores de 10 dioptrías suelen ser endotropias de pequeño ángulo, que es una clasificación totalmente diferente. Y en ocasiones, para poder diagnosticar estas microtropias, algunas literaturas refieren que suelen meditar el uso de lupas para poder detectarlas. Suelen tener ambliopía leve a moderada y están presentes en el cuadro debido a la dificultad también de diagnosticarlas. Muchas veces cuando nos damos cuenta de la microtropia ya tiene bastante tiempo y pues la ambliopía ya está instaurada totalmente. Suelen ser profundas, mas no suelen ser muy severas. Y son altamente recidivantes. Es habitual que al poco tiempo de suspender la terapia con oclusión exitosa, pues estos pacientes se compruebe que la visión ha bajado nuevamente. Y bueno, en la mayoría de los casos puede haber correspondencia retinal anómala, o un ojo tiene fijación foveal normal y el otro una fijación parafoveal, y esto puede ser evaluado mediante diferentes técnicas sensoriales, el visoscopio, etc. Yo voy a hablar hoy más o menos de lo que es el visoscopio. Generalmente tienen versiones normales y tienen cierto grado de estereopsión, que algunos literaturas refieren en la mayoría de los casos que son estereopsis gruesas. No llegan a tener esa estereopsis fina. Ok, aquí les traigo el diagnóstico de la microtropia. Como dije, suele ser muy complejo, incluso para el examinador más experimentado. Sin embargo, podemos utilizar, como viene diciendo, algunas herramientas, como son el Cover and Cover Test, el visoscopio y la técnica por excelencia para el diagnóstico, que son el test de los prismas de las 4 dioptrías. Aquí les traigo un pequeño video donde podemos observar el pequeño ángulo de desviación, una microtropia. ¿Sí lo vieron? ¿Sí corrió el video? Sí, se ve. Sí. Ok, y bueno, tenemos las otras técnicas como es el visoscopio. El visoscopio pues, es una técnica que se utiliza para analizar el tipo de fijación de estos pacientes con microtropia, difíciles de diagnosticar. Entonces la prueba consiste, si ven aquí esta imagen a su lado derecho, la prueba consiste en iluminar el fondo de ojo con una luz que proyecta una diana, esta diana que ustedes pueden ver aquí en la imagen. Esta diana nos indica el punto de mejor agudeza visual del paciente que normalmente va a corresponder al área foveal. Entonces, un ejemplo, considerando la imagen que tenemos aquí a nuestra derecha, la técnica será la siguiente: le decimos al paciente que mire la luz, y si la luz de la diana no coincide con el área foveal, pues tenemos una fijación parafoveal. Si por el contrario le decimos al paciente que mire la luz y la diana coincide con el área foveal, pues tenemos una fijación central foveal normal. ¿Ok? Y bueno, tenemos el test test del prisma de 4 dioptrías. Este es el test más usado, ¿ok? Y nos da el diagnóstico diferencial entre ortotropia y la microtropia. El test se realiza de la siguiente manera. Como ya lo hemos explicado en varias ocasiones, el paciente fija un objeto, se le coloca delante de los ojos un prisma de 4 dioptrías con base temporal, ¿ok? Base temporal, y esto va a provocar que el estímulo luminoso caiga en un área que no es el área foveal, que caiga en un área parafoveal. Entonces, esto va a provocar un movimiento de restitución hacia adentro, que esa maniobra se va a percibir en el ojo contralateral. Y claro, como hemos dicho con anterioridad, por ley de Hering, ambos ojos se van a mover en el mismo sentido. Y por el contrario, si colocamos el prisma en el ojo desviado, este no va a sufrir ningún tipo de desplazamiento y nos va a dar el diagnóstico. Ajá. Entonces,
La microtropia puede permanecer como tal durante toda la vida. Y entonces se le denomina como microtropia primaria compensada. O en algún momento transformarse en endotropia de mayor ángulo, entonces se le conoce como endotropia primaria descompensada. Entonces, básicamente, el tratamiento es la corrección óptica y la corrección de la ambliopía. Generalmente las microtropias no son quirúrgicas por su pequeño ángulo de desviación. Cuando estas se descompensan y aumentan su ángulo de desviación, estas sí pueden volverse quirúrgicas. Ok, pasamos por lo que son las endotropias secundarias. Corresponden a aquellas desviaciones oculares causadas por disminución importante de la visión debido a una alteración anatómica o sensorial, ¿ok? De las diferentes estructuras oculares, de las cuales podemos destacar las siguientes. Tenemos las endotropias traumáticas, que a su vez ellas se pueden subdividir en tres formas específicas. Aquellas que pueden ser causadas por un daño directo del cerebro, un daño directo del cerebro que altera el control de los movimientos oculares. Tenemos daño directo sobre las estructuras nerviosas que controlan los movimientos oculares, como un traumatismo que causa una lesión del sexto nervio craneano, me va a causar una endotropia secundaria. Y tenemos daño directo sobre el músculo. Como pueden ver aquí esta imagen que tienen a su lado derecho, un trauma de la órbita, por ejemplo, una fractura de la pared medial, una fractura de la pared medial puede causar un atrapamiento del músculo recto medio y causar una endotropia secundaria. Luego tenemos las endotropias sensoriales, que estas ocurren cuando existe una patología que impide la visión del ojo, por ejemplo, una catarata congénita, ¿okay? O un leucoma importante por haber tenido una úlcera corneal en el ojo contralateral. No llega adecuadamente el estímulo luminoso y por ende, ojo que no ve, ojo que se desvía. ¿Okay? Luego tenemos las endotropias paréticas, que estas van a estar asociadas con parálisis del sexto nervio, ya sea por patologías tumorales o hipertensión endocraniana. Es sumamente importante, dicho esto, que si sospechamos de alguna de estas formas clínicas de endotropia, es recomendable los estudios imagenológicos, debido a que podemos hacer diagnóstico, pero también si hay una lesión ocupante de espacio en el cerebro, pues podemos salvar la vida del paciente. Y tenemos las endotropias relacionadas a la edad, se presenta en pacientes mayores de 65 años en la mayoría de los casos, y se encuentran relacionadas con la blefarotosis. Fíjense en la imagen que tienen aquí en el lado inferior, podemos ver, podemos ver una tosis importante que impide, que está sobre el eje visual, y pues puede tender, si ella perdura en el tiempo, puede tender a que no llegue el estímulo visual adecuadamente y pues ese ojo empiece a desviar de alguna manera. Ok. Las endotropias y miopía. Ellas constituyen unas entidades bien definidas que requieren un manejo clínico quirúrgico especial. Tienen una incidencia aproximada relativamente elevada, entre un 5,2 a un 7%, y podemos clasificarla de dos formas. Tenemos las endotropias con miopía moderada y las endotropias con miopía severa o elevada. Entonces, tenemos las endotropias y miopía. Las endotropias con miopía moderada son aquellas que cursan con miopías de entre 2 a 5 dioptrías, cursan con ambliopía, la cual suele ser más severa cuando está asociada a anisometropías, y los ángulos de desviación son variables, aunque suelen ser moderados, entre 25 a 30 dioptrías prismáticas. El manejo generalmente es la corrección óptica, y en caso que el paciente sea lactante, pues es recomendable buscar hipocorregir a estos pacientes, debido a que los pacientes lactantes sí, los lactantes pues tienen su mundo de cerca y debemos tratar de hipocorregir en estos casos. Y bueno, mantener una actitud expectante, esperando que buscando esperar que se estabilice o de alguna manera la longitud axial no siga progresando. Y bueno, evidenciar también las alteraciones a nivel macular para poder tomar alguna decisión quirúrgica. Ok, luego pasamos con las miopías, las endotropias con miopías elevadas severas. Estas son un poco más interesantes. Son aquellas miopías mayores de 10 dioptrías, incluso hasta las 20 dioptrías, que
pueden cursar con una ambliopía estrábica, a la cual se le suma el deterioro visual orgánico ocasionado por lesiones en la mácula, causado por lesiones maculares miópicas, ya sea un estafiloma, un cono miópico, etc. Suele ser, escúchese bien, suele existir gran ángulo de desviación, ¿ok? Con restricción de ciertos movimientos, en especial a la elevación y a la abducción. Ya le voy a explicar por qué. Este tipo de endotropia tiene un síndrome característico, que es el síndrome de endotropia miópica adquirida y progresiva. Ya lo voy a explicar. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí, esto es una tomografía axial computarizada, un corte coronal, donde podemos evidenciar un paciente normal con su recto superior, medio, lateral, inferior. En el caso del síndrome en el síndrome de la miopía progresiva adquirida, ¿okay? El globo ocular sufre hay un aumento del crecimiento del globo ocular, ¿ok? Entonces, la esclera, el crecimiento axial del globo va a provocar que la esclera se haga una herniación a través del espacio, hacia el espacio extraconal, ¿ok? Y por ende, específicamente hacia la órbita, más que todo en el área superotemporal. Esto nos orienta generalmente hacia la clínica. Entonces tenemos, ¿ok? Al haber la herniación de la esclera, que no se me ve, se sale del espacio intraconal hacia la órbita, ¿ok? Y produce un desplazamiento de los músculos, generalmente del recto superior y del recto lateral, ¿ok? Entonces, imagínate, este músculo se desplaza hasta casi la porción superior del recto medial y el recto lateral sufre también un desplazamiento. Entonces, este desplazamiento va a producir una hipofunción del recto lateral y una hipotropia por limitación de la elevación. Entonces, estos pacientes generalmente se van a presentar con tortícolis, un mentón elevado o una posición compensadora de la mirada para tratar de corregir esos defectos. Es fundamental en estos casos los estudios imagenológicos, porque si logramos hacer una tomografía y ver el desplazamiento de estos músculos, pues se nos hace más fácil hacer el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico en estos casos suele ser desalentador porque generalmente se realizan grandes retrocesos en los rectos medios y amplias resecciones en los rectos laterales, o a veces necesitan técnicas muy especializadas como la transposición de los músculos para tratar de equilibrar las fuerzas tanto el recto superior y el recto lateral. Ok, luego tenemos las endotropias cíclicas, que se caracterizan por mostrar periodos de desviación significativa seguidos de otros en los cuales el paciente está en ortotropia. O sea, algo bastante particular. Me parece algo súper increíble, pero bueno, puede ocurrir en pacientes de cualquier edad. Generalmente o frecuentemente aparece entre pacientes de entre 2 y los 6 años de edad. Esta particular forma de desviación está relacionada con el ciclo circadiano o con el reloj biológico que sintoniza nuestros cuerpos con los ciclos de luz y oscuridad, ¿ok? Y que van a estar causados obviamente por la rotación del planeta. Suelen ser progresivas y al cabo de varios meses o años acaban siendo constantes y manifiestas en la mayoría de los pacientes. Es algo así más o menos, yo le coloqué una imagen bastante particular aquí, es algo así como de día eres una persona normal y de noche te transformas en el hombre lobo. Y por último, tenemos las endotropias agudas que se presentan en sujetos visualmente maduros, se caracterizan por su tardía aparición y presencia de diplopia. Se conocen dos tipos. Tenemos la tipo Franceschetti y la tipo Bielchowski. ¿Okay? La Franceschetti se observa en adultos jóvenes que son sometidos circunstancialmente a la oclusión de un ojo, ejemplo por una desepitalización. Y no es necesariamente, la oclusión tiene que ser prolongada para que se descompense y se desencadene la desviación que luego se vuelve manifiesta. Muy frecuentemente va a estar asociada a la presencia de endoforias que generalmente se han mantenido asintomáticas. Y bueno, por ende, hipotéticamente, está relacionada con la descompensación de esta. El diagnóstico no es fácil y siempre hay que descartar cualquier proceso
o trastorno neurológico, y debemos realizar siempre que se presente alguna de las dos, alguna tomografía o resonancia para evidenciar si hay alguna lesión ocupante de espacio en el cerebro. Tenemos la tipo Bielkowski, que este tipo se encuentra asociada a miopía moderada, el síntoma capital es la diplopia, ¿ok? Y comienza siendo una endotropia de lejos y una ortotropia de cerca, para luego hacerse concomitante de lejos y de cerca. Puede estar generalmente relacionada o hipotéticamente relacionada con paresia del sexto nervio craneal. Y bueno, lo prefiero. Me desconecté. Hola. Voy. Sí, sí, el doctor me contestó. Muy bien, Eliví. Fíjense, en este seminario, pues entonces concluimos con todas las endotropias o el grupo de endotropias que se pueden presentar. Ayer vimos en el seminario de Merli las endotropias congénitas, que también son llamadas infantiles o de aparición precoz, y vimos las endotropias acomodativas, y les dije que quizás ese es el grupo más grande de endotropias con los que se van a enfrentar el día a día, ¿no? Estas endotropias de la clase de hoy son quizás las menos frecuentes, aunque algunas de ellas se ven con cierta frecuencia. Vamos a empezar con las endotropias adquiridas. Algo que quizás Elivit no mencionó, vamos a preguntárselo a Kimberly. Kimberly, ¿estás viva? ¿Estás por ahí? Me escucho. Sí, doctora, aquí estoy. Kimberly, si a ti te llega un pacientito con una endotropia, la mamá no sabe precisar muy bien si fue un poquito antes de los 6 meses o un poquito después de los 6 meses. Me escucho, es que no se escucha. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales con los que tú te vas a enfrentar? ¿Y en qué piensas si tiene esto? ¿Qué piensas si tiene aquello? ¿Qué hace con ese pacientico? El pacientico consulta por una endotropia. El niño tiene 1 año. La mamá no se acuerda muy bien si eso fue antes de los 6 meses o después de los 6 meses. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales que tú tienes que tener en mente? Bueno, sería la endotropia congénita. Debo pensar en una endotropia congénita. También en una ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que preguntar o conseguir para decir esto como que es una congénita? ¿Qué información te aporta la mamá? Bueno, por supuesto, antes de los 6 meses, aunque ella dice que no está muy segura, si nos dice si es antes de los 6 meses, nos orienta. Muy bien. ¿Qué otra cosa debes preguntarle a la mamá? Un familiar tiene endotropia. Los antecedentes. ¿Hay algún familiar con esto? Ya va, pero Kimberly. ¿Qué más le vas a preguntar a la mamá? También, bueno, los antecedentes familiares. Muy bien, antecedentes familiares. Entonces, ¿cuál de todas estas endotropias que hemos tenido puede tener un componente hereditario y familiar? La endotropia adquirida. De las que hablamos hoy, la endotropia adquirida. No, de todas las endotropias, ya te las sabes todas, las de ayer y las de hoy. ¿La congénita puede tener un componente familiar? Sí, la congénita tiene componente familiar. ¿La acomodativa tiene componente familiar? Sí. También puede tener componente familiar. ¿La adquirida tiene un componente familiar? También tiene componente familiar. También puede tener un componente familiar. Entonces, esa información no nos da mucha pista para orientarnos en nuestro diagnóstico, ¿cierto? Cierto. Una de las cosas que puedes preguntar es si alterna o no alterna, ¿verdad? Si todo el tiempo es un mismo ojo o no. Sí. Entonces, la congénita, ¿normalmente es monocular o es alternante? La congénita es alternante.
habitualmente alternantes, ¿cierto? Y acuérdense que tiene la fijación cruzada. Sí. No oyen, solamente a Merlis no oye. Sí se oye, ¿verdad? Sí se oye. Sí, se escucha. Voy a escribirlo por Ajá, entonces, en inglés. congénitas habitualmente alternan. Las acomodativas habitualmente alternan o Sí, las acomodativas también pueden alternar. ¿Sí se escucha? sí, sí se escucha. Kim, dale. Sí, sí, las acomodativas pueden alternar y la adquirida normalmente es monocular. Exactamente. Entonces, esa es una información que también nos sirve, ¿sí? Y el Sí. examen oftalmológico, ¿qué consigues en unas, qué consigues en las otras? Las congénitas se puede encontrar, ¿cómo es que era? Puede tener limitación en la abducción en las congénitas. Puede presentar también unas hipermetropías leves, no mayores de +2. Ajá. También podía estar acompañado de un nistagmo, las Tienen congénitas. nistagmo latente. Y en las adquiridas era monocular normalmente, era, ay, no me acuerdo qué era lo otro. El ángulo de desviación, Kim. Ajá, en ¿Cómo las es el ángulo de adquiridas el desviación? ángulo de desviación de la congénita era, si mal no recuerdo, era, ay, déjame ver. Creo que no, podría ser mayor de 20 dioptrías, pero no recuerdo eso con exactitud. ¿Quién la ayuda? ¿Quién termina de ayudar a Kim? Valeria Chiquita, Valeria Olivares. Ayúdala. El ángulo de desviación en las congénitas puede ser de ángulo medio o puede ser de gran ángulo. Ya se les olvidó. Las congénitas son siempre de gran ángulo. Ajá, de gran ángulo. Ok. Bueno, Gran ángulo son mayores de 40 40. dioptrías, son de 80 y 70, son de gran ángulo. ¿Y las acomodativas? sí, son de ángulo pequeño.